Hola gente, bienvenido a nuestro canal, donde contamos las historias de vida más emocionantes e inspiradoras. Si te encantan las historias que tocan el corazón, que muestran el poder de la bondad, la resiliencia y las transformaciones inesperadas, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás historias increíbles de personas comunes y corrientes que pasaron por situaciones extraordinarias, desde millonarios que cambiaron la vida de personas en situación de pobreza, hasta momentos de superación y valentía que te harán creer en lo imposible. No te pierdas ninguna de estas conmovedoras historias. Suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Tu suscripción es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir brindándote estas historias inspiradoras. Además, al suscribirte, eres parte de una comunidad que valora el poder de las historias reales y la conexión humana. Entonces, únete a nosotros y comparte este sentimiento con amigos y familiares. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y emociónate con nosotros. Esperamos verte en los próximos videos. Eduardo Martínez era un hombre asociado a menudo con el lujo y el poder. Vivía en una opulenta mansión en el corazón de la ciudad. Un gran edificio con columnas de mármol, exuberantes jardines y un salón de baile con capacidad para cientos de invitados. Su vida fue un desfile de excesos y ostentación, con acontecimientos deslumbrantes que demostraron su elevado estatus. Sin embargo, Edward también era conocido por su naturaleza cruel y su placer al manipular y humillar a los demás, especialmente a aquellos que consideraba inferiores. Una tarde de verano, mientras Eduardo disfrutaba de una copa en el balcón de su mansión, contemplando el atardecer, una idea siniestra comenzó a tomar forma en su mente. Estaba planeando su próxima gran gala, un evento extravagante que reuniría a las personas más influyentes y ricas de la ciudad. El objetivo no era solo hacer alarde de su riqueza, sino también mostrar su poder y dominio sobre la alta sociedad. Sin embargo, Eduardo quería algo más esta vez. Un espectáculo que resaltara aún más su dominio y su capacidad para causar malestar y vergüenza. Mientras revisaba la lista de invitados, Eduardo se topó con una noticia sobre María, una mujer que, a pesar de su difícil situación financiera, recientemente había sido destacada localmente por su dedicación al trabajo voluntario. María, una mujer sencilla y digna, vivía en un pequeño apartamento en las afueras y trabajaba como empleada doméstica para mantener a sus hijos. Era conocida por su amabilidad y su capacidad para afrontar la adversidad con tranquila fuerza. Una idea cruel empezó a germinar en la mente de Eduardo. Pensó que sería interesante invitar a María a la fiesta, no con la intención de ser amable, sino como una forma de ridiculizarla públicamente. Eduardo quería ver cómo la pobre mujer, fuera de lugar y sin los lujosos atuendos de la alta sociedad, afrontaría el opulento ambiente de su mansión. Para él, fue una oportunidad perfecta para demostrar que, a pesar de la riqueza y el estatus social, algunas personas simplemente no pertenecen al mundo de los ricos. Eduardo preparó una invitación formal para María, cuidadosamente escrita en papel de alta calidad y sellada con cera dorada. La invitación fue un ejemplo de sofisticación de la alta sociedad, con una redacción elegante y un mensaje que, a primera vista, parecía cortés y respetuoso. Sin embargo, la intención subyacente era clara para Eduardo. Quería que María se sintiera como una intrusa en un mundo que no conocía y al que no pertenecía. Cuando María recibió la invitación, al principio se sintió confundida y un poco asustada. Nunca había imaginado ser invitado a un evento tan suntuoso, especialmente por parte de alguien tan influyente como Eduardo. Se preguntó si habría algún error, pero cuando leyó las palabras de la invitación y se dio cuenta de que no había ningún error, su curiosidad y un atisbo de esperanza la llevaron a considerar la invitación. A pesar de sus reservas, María vio la invitación como una oportunidad para escapar por un momento de las dificultades de la vida, y tal vez incluso aportar un poco de distracción y un toque de glamour a su rutina diaria. Eduardo, por su parte, esperaba con ansias el acontecimiento, anticipando con ansias el momento en que María llegaría y sería blanco de miradas curiosas y comentarios maliciosos. Preparó la fiesta con celo obsesivo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para maximizar el impacto de su cruel intención. El gran día se acercaba y, para Eduardo, era la oportunidad perfecta para hacer una declaración de poder y superioridad de una forma que le parecía verdaderamente imbatible. Y así, mientras se enviaba la invitación y María dudaba si asistir o no, Eduardo preparó el escenario para un enfrentamiento entre mundos diferentes, con la intención de dejar claro a todos que, para él, el estatus social era la única medida de valor. María Silva vivió una existencia marcada por una lucha constante, reflejo de la realidad que muchos intentan ocultar. Su pequeño apartamento, situado en un barrio modesto de la ciudad, estaba lleno de un encanto sencillo y acogedor. A pesar de su falta de recursos,
Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y dibujos hechos a mano por sus hijos que decoraban el lugar con un aura de amor y esperanza, aún ante la adversidad. La vida de María estuvo dedicada a sus dos hijos pequeños, Lucas y Ana. Tras la muerte prematura de su marido, Carlos, tuvo que asumir la carga de ser el único sustento de la familia. Carlos había sido un hombre trabajador y afectuoso, pero su repentina muerte la dejó con un profundo vacío y una responsabilidad aplastante. María luchó todos los días para garantizar que sus hijos tuvieran lo mínimo para vivir, incluso si eso significaba sacrificar sus propios deseos y necesidades. Trabajó como empleada doméstica para una familia local, un puesto que, aunque modesto, exigía mucho de su tiempo y energía. María se levantaba temprano todos los días, incluso antes de que saliera el sol, para preparar la casa para sus empleadores. Su trabajo incluía tareas pesadas como limpieza, cocina y jardinería. A pesar de la agotadora rutina, siempre hacía todo con una sonrisa en el rostro, tratando de ocultar el cansancio y las preocupaciones que la consumían. Cuando no estaba trabajando, María dedicaba su tiempo a ayudar a sus hijos con sus tareas, preparar comidas sencillas y, cuando era posible, involucrarlos en actividades que pudieran traer un poco de alegría a sus vidas. Por las noches les contaba cuentos y los animaba a soñar. Aunque su propia vida parecía un laberinto sin salida, la situación financiera de María era precaria. El dinero que ganaba apenas cubría los gastos básicos, y a menudo se veía obligada a tomar decisiones difíciles, como decidir entre pagar una factura o comprar comida. A pesar de las dificultades, María fue una mujer de gran dignidad y fuerza interior. Su fe en días mejores y su amor por sus hijos fueron los pilares que sustentaron su vida. La invitación a la fiesta de Eduardo llegó en un momento en el que María estaba especialmente cansada. Acababa de pasar un mes especialmente difícil, con varios gastos inesperados y problemas con el coche con el que iba al trabajo. La noticia de que había sido invitada a un evento de lujo la dejó perpleja. Era como si se hubiera abierto una grieta en la vida cotidiana, revelando una posibilidad que parecía irreal. María dudó mientras leía la invitación. Su corazón latía aceleradamente. La idea de asistir a una gala en una mansión tan grandiosa era a la vez emocionante y aterradora. Conocía bien la diferencia entre su mundo y el mundo de los ricos, y aunque la invitación era una oportunidad para algo diferente, también sabía que era un territorio inexplorado y potencialmente hostil. El dilema de María era profundo. Se preguntó si valía la pena exponerse a un entorno en el que posiblemente sería vista como una extraña. Pero la idea de salir por la noche, una oportunidad para distraerse de sus preocupaciones diarias y tal vez incluso probar un poco cómo era la vida en un mundo diferente, terminó pesando más en su decisión. Con el corazón dividido entre la curiosidad y la inseguridad, María decidió aceptar la invitación. Su esperanza era que la experiencia le aportara algo positivo, algo que pudiera alimentar sus sueños y ofrecerle un respiro de las duras realidades que enfrentaba a diario. Quería creer que la noche podría ser un respiro, un breve escape de las luchas que moldearon su vida. Aceptada la invitación, María se vio ante la tarea de preparar la gala. La decisión de asistir trajo consigo un torbellino de emociones, ansiedad, excitación y un toque de miedo. Quería estar lista para el evento, pero sabía que su situación financiera limitada lo convertía en un desafío. El primer paso fue encontrar un vestido adecuado. María no tenía mucho dinero para gastar, y por eso buscó alternativas que se ajustaran a su presupuesto. Con la ayuda de una amiga íntima, doña Claudia, que trabajaba en la pequeña tienda de ropa usada de la comunidad, María comenzó a buscar un vestido adecuado para la ocasión. Claudia, con buen ojo para la moda y corazón generoso, seleccionó un vestido sencillo pero elegante que había sido donado por una clienta. Se trataba de un vestido azul marino, de corte clásico, y un tejido que, pese a no ser caro, tenía un sutil brillo. Mientras María se probaba el vestido, Claudia ayudó a ajustarlo y agregar algunos pequeños detalles que podrían hacer que el vestido pareciera más sofisticado. La amistad y el apoyo de Claudia fueron un alivio para María, quien, incluso con el poco dinero que tenía, quería que su apariencia fuera lo mejor posible. Claudia también le prestó a María un par de tacones altos que solo había usado una vez y que complementaban perfectamente el vestido. Además del vestido, María sabía que necesitaba algunos accesorios para completar el look. Logró comprar un par de aretes pequeños y un bolso de mano simple, usando una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado.
Cada compra se realizó con una planificación cuidadosa para garantizar que su presupuesto no se viera comprometido. Los preparativos no se limitaron solo a la parte estética. María también se preocupaba por qué decir y cómo comportarse en la fiesta. Trató de imaginar la atmósfera opulenta de la mansión y el tipo de personas que asistirían al evento. Su mente estaba llena de dudas sobre cómo sería recibida y si sería capaz de adaptarse a un mundo que parecía tan alejado de su vida cotidiana. A medida que se acercaba el día de la fiesta, María se sentía cada vez más nerviosa. Pasó horas ensayando lo que diría y cómo se comportaría, tratando de prepararse para la situación social desconocida que estaba a punto de enfrentar. Las preocupaciones no solo eran por su apariencia, sino también por cómo se relacionaría con los invitados y en especial con Eduardo, el anfitrión. La noche de la fiesta, María se preparó cuidadosamente. El vestido le quedaba un poco ajustado, pero aún así se sentía hermosa y esperanzada. Sus hijos, que estaban al cuidado de una vecina, la abrazaron afectuosamente antes de marcharse. Sus miradas de orgullo y expectación le dieron a María un poco de valor para enfrentar lo desconocido. Mientras se dirigía hacia la mansión de Eduardo, el camino parecía interminable. María observó las calles que se transformaban a medida que se acercaba a la mansión, notando el contraste entre su modesto barrio y la lujosa zona donde estaba por realizarse la fiesta. Con cada paso, la tensión aumentaba y el glamour del evento parecía un sueño lejano. Finalmente, al llegar a la entrada de la mansión, María quedó deslumbrada por la grandeza del lugar. Las luces brillaban intensamente y se podía escuchar una música suave desde afuera. Respiró hondo, ajustó su postura y con una mezcla de miedo y determinación, se preparó para afrontar la noche que se desarrollaría ante ella. La anticipación de cómo sería recibida, la incertidumbre sobre qué encontrar y el deseo de causar una buena impresión estuvieron presentes mientras se dirigía al gran evento. La noche era clara y serena cuando María llegó a la mansión de Eduardo. El cielo estaba salpicado de estrellas y el aire era fresco, lleno del olor de las flores y la ligera melodía de la música que se escapaba de las ventanas de la mansión. La gran propiedad estaba iluminada con luces parpadeantes que resaltaban la elegante arquitectura del lugar. Las columnas de mármol, el camino de piedra perfectamente alineado y los jardines meticulosamente cuidados daban al lugar un aire de majestuosidad. María se acercó a la entrada con el corazón acelerado, mezclando sentimientos de nerviosismo y expectación. Se encontró frente a una recepcionista vestida con un uniforme impecable, que la saludó con una mirada crítica, casi imperceptible. La recepcionista revisó la lista de invitados y, tras encontrar el nombre de María, hizo un gesto formal indicándole que podía continuar. Al entrar a la mansión, María se encontró con una escena que parecía sacada de un cuento de hadas. El salón principal estaba decorado con deslumbrante sofisticación. Cortinas de seda colgaban de las paredes. Mesas adornadas con manteles de lino y exuberantes arreglos florales estaban dispuestas a su alrededor, y el techo estaba adornado con una inmensa lámpara de araña que brillaba como un cielo estrellado. De fondo sonaba suave música clásica, creando una atmósfera de refinamiento y elegancia. A medida que María avanzaba por la habitación, sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Las charlas y risas de los invitados se calmaron momentáneamente, mientras los susurros y las miradas curiosas se dirigían hacia ella. La sensación de ser el centro de atención era opresiva e incómoda. María notó que la mayoría de los invitados vestían ropa de alta costura, exhibiendo joyas brillantes y accesorios sofisticados. Se sentía como una intrusa en un mundo que claramente no era el suyo. La vergüenza era palpable. María intentó mantener la cabeza erguida y una sonrisa en el rostro, a pesar de la vergüenza que sentía. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y se esforzó con todas sus fuerzas en no mostrar su malestar. La calidez de las conversaciones y la opulenta belleza del entorno la hacían sentir aún más fuera de lugar. Pasó junto a grupos de personas que charlaban animadamente y notó que muchos se esforzaban visiblemente en no mostrar su curiosidad o desdén. Eduardo, que observaba de lejos la llegada de los invitados, había notado la entrada de María. Una sonrisa sutil y calculada se formó en sus labios. Estaba satisfecho con el impacto inicial que había tenido su decisión. Su expectativa era ver a María sentirse cada vez más incómoda a medida que avanzaba la noche, y estaba decidido a asegurarse de que eso sucediera. Mientras María se movía por la habitación, trataba de encontrar algún punto de apoyo. Tal vez una conversación amistosa o un área donde pudiera sentirse un poco más cómoda. Sin embargo, la impresión de ser una outsider entre un grupo de personas que claramente no compartían su estilo de vida era abrumadora.
Buscaba un rincón más tranquilo, donde poder recostarse y observar la fiesta desde lejos, mientras intentaba absorber lo que sucedía a su alrededor. El contraste entre el lujoso entorno y su propia realidad era dolorosamente evidente para María. Las discusiones sobre inversiones, viajes internacionales y los nombres de personajes famosos presentes parecían resonar en sus oídos, aumentando la sensación de inadaptación. Intentó recordar por qué había decidido asistir, y la esperanza de que la noche pudiera traer algo positivo parecía un poco lejana en ese momento. Mientras María estaba sentada en un rincón de la habitación, una mezcla de sentimientos encontrados se instaló en su corazón. Ella estaba allí, con tranquila dignidad y espíritu resiliente, tratando de encontrar su lugar en un entorno que parecía hecho a medida, para resaltar lo diferente que era ella de ese mundo opulento. Mientras María intentaba adaptarse al deslumbrante ambiente de la fiesta, Eduardo Martínez observaba cada uno de sus movimientos con calculada atención. Estaba envuelto en un traje de diseñador que irradiaba sofisticación y poder. Su presencia era imponente y su mirada aguda. El anfitrión caminó por la sala con una sonrisa confiada, saludando a sus invitados y manteniendo un aura de superioridad que parecía abarcar a toda la fiesta. Eduardo vio a María en un rincón de la habitación, sola y claramente incómoda. Había esperado este momento con fría anticipación, ansioso por ver cómo se comportaría la pobre mujer frente al espectáculo que había preparado. Decidido a no perder la oportunidad de cumplir su intención, Eduardo se acercó a ella con postura arrogante, pero manteniendo un semblante cordial. Al acercarse, Eduardo hizo un gesto elegante con la mano, como si estuviera presentando a María ante un público invisible. Su sonrisa estaba cuidadosamente calculada para parecer amistosa, pero sus ojos revelaban una curiosidad implacable. «María, ¿no? Soy Eduardo», dijo extendiendo la mano de manera formal. María, un poco nerviosa, extendió la mano y la estrechó con una leve reverencia. Intentó sonreír, pero el malestar era evidente en su rostro. «Sí, señor Eduardo. Muchas gracias por la invitación», respondió ella con voz suave y vacilante. Eduardo examinó a María con ojo crítico, como si evaluara cada detalle de ella. Se fijó en el vestido azul marino que llevaba, sencillo pero bien cuidado. En su mente comparó su apariencia con el glamour de los demás invitados y con una sensación de traviesa satisfacción, se dio cuenta de que María estaba completamente fuera de lugar. «Espero que estés disfrutando de la fiesta», dijo Eduardo, manteniendo su tono cortés, pero con un subtexto de superioridad. «Siempre nos esforzamos para que la velada sea memorable para todos nuestros invitados». María, tratando de mantener la compostura, respondió: «Sí, es realmente asombroso. Todo es tan hermoso». Eduardo sonrió aparentemente satisfecho con la respuesta. «Me alegra que te sientas así. Estoy seguro de que disfrutarás mucho de la velada. No te preocupes por nada, disfruta cada momento». Mientras hablaba con María, Eduardo se aseguraba de que ella fuera el centro de atención. Se propuso presentar a María a algunos de los otros invitados, creando una atmósfera aún más incómoda para ella. Sus comentarios y preguntas iban siempre acompañados de una ligera ironía, proyectando una imagen de cordialidad y socavando la confianza de María. Mientras María se encontraba enfrascada en conversaciones incómodas con los demás invitados, notó miradas discretas y risas ahogadas. Los rumores sobre su presencia no pasaron desapercibidos, y el impacto de la situación se hizo cada vez más difícil de ignorar. Estaba claro que Eduardo se había propuesto resaltar la diferencia entre su mundo y el de ella, y la sensación de ser un extraño en un entorno que no era el suyo era profundamente incómoda. Eduardo, a su vez, se deleitaba con la situación. Su objetivo inicial de humillar a María se estaba haciendo realidad exactamente como lo había planeado. La mirada de incomodidad y la sensación de desplazamiento de María sirvieron como confirmación de su poder y control. Se movía por la habitación con la confianza de quien había logrado su propósito, mientras María seguía luchando por adaptarse a un ambiente que parecía cada vez más hostil. El encuentro con Edward fue solo el comienzo de una noche que prometía ser un campo de batalla entre la dignidad de Mary y la crueldad calculada de Edward.
El contraste entre ellos era marcado y la tensión que flotaba en el aire indicaba que la noche apenas comenzaba. Mientras María intentaba acostumbrarse a la opulencia y frialdad de la fiesta, pronto se dio cuenta de que su malestar no era un sentimiento aislado. Los invitados, que se movían por la mansión como si estuvieran en su propio reino, comenzaron a demostrar claramente su desprecio por su presencia. Los murmullos comenzaron a crecer a medida que María interactuaba con los demás. Se encontró en el centro de miradas curiosas y a menudo de desprecio. Grupos de invitados conversaban entre ellos, y sus expresiones y gestos delataban una falta de respeto disfrazada de cordialidad. Algunos susurros fueron discretos, pero otros abiertamente desdeñosos. En una mesa cercana, un grupo de mujeres elegantemente vestidas hacían alarde de sus costosas joyas y ropa. María escuchó a uno de ellos comentar en voz alta: ¿Notas lo fuera de lugar que está? Es casi como si hubiera salido de un cuento de hadas a un mundo al que claramente no pertenece. Las palabras fueron acompañadas de risas ahogadas y miradas que arrojaban juicios disfrazados de simpatía. Los hombres, por su parte, eran más comedidos, pero no menos crueles. María escuchó a uno de ellos decirle a otro: «No puedo creer que Eduardo te haya invitado. Me parece un truco para crear un contraste interesante con la fiesta. Debe ser una forma de mostrar cuánto está por encima del resto». Cada comentario, cada mirada sutil, contribuía al creciente sentimiento de vergüenza e incomodidad que sentía María. Intentó encajar, pero la sensación de ser observada y evaluada tan críticamente le hacía casi imposible relajarse. María se esforzó por mantener una actitud digna, incluso cuando se sentía profundamente herida por las miradas y comentarios que no podía ignorar. Para colmo, María empezó a notar pequeños gestos de exclusión. Cuando se acercó a un grupo para intentar participar en la conversación, los rostros se cerraron y las conversaciones se ralentizaron. A veces alguien hacía un comentario irrelevante o cambiaba de tema, dejando a María sin saber si había hecho algo para provocar tal reacción o si era simplemente la extrañeza de la situación que se estaba volviendo insoportable. Eduardo, que observaba desde lejos, sintió una fría satisfacción por la forma en que se desarrollaba la situación. Su plan para humillar a María estaba funcionando exactamente como lo había imaginado. La atmósfera de exclusión y desdén que rodeaba a María era una manifestación directa de su objetivo de mostrar la diferencia entre ricos y pobres. Con cada interacción negativa, María se sentía más fuera de lugar e impotente. El glamour de la fiesta empezaba a parecerle una fachada fría e indiferente ante la realidad emocional a la que se enfrentaba. El desprecio de los invitados hizo que la riqueza y la belleza del entorno parecieran aún más lejanas, como un mundo inalcanzable que se desplegaba cruelmente ante sus ojos. A pesar de todo, María intentó mantenerse firme. Buscó pequeños espacios de la habitación donde pudiera estar un poco más cómoda, lejos de críticas abiertas y miradas desdeñosas. En sus momentos de soledad, recordaba los motivos que la llevaron a aceptar la invitación, tratando de encontrar algún tipo de valor en la experiencia, a pesar del trato que estaba recibiendo. La noche continuó y la situación parecía intensificarse, y cada interacción servía como un doloroso recordatorio de la división entre los mundos que María estaba tratando de cruzar. La frialdad y el evidente desdén de los invitados contrastaban cruelmente con la esperanza y el deseo de María de encontrar algún significado o algún alivio en medio del opulento entorno que ahora parecía tan hostil e implacable. A medida que avanzaba la noche, María decidió dirigirse al buffet, esperando encontrar un momento de alivio y tal vez un poco de normalidad. Tenía hambre y necesitaba un momento para recuperarse de las interacciones incómodas que había enfrentado. El buffet era un espectáculo en sí mismo, con mesas cubiertas de delicias sofisticadas y platos elaborados, cada uno más extravagante que el anterior. La variedad de comida fue impresionante, desde caviar hasta foie gras, presentado con una estética impecable. María se acercó a la mesa con un poco de vacilación, tratando de ignorar las miradas curiosas que aún se cernían sobre ella. Se sirvió con cuidado, eligiendo una selección de platos sencillos que no llamaran más la atención sobre ella. Mientras lo hacía, escuchó algunos susurros y risitas discretas. Intentó que no le importara y se concentró en poner una modesta cantidad de comida en su plato. Sin embargo, mientras estaba en la mesa, uno de los camareros, que parecía haber recibido instrucciones especiales, se acercó a María con expresión desdeñosa. Sostenía una bandeja con una elegante bebida y una pequeña nota de papel que parecía ser una invitación a un premio especial. En un tono de voz apenas audible, dijo: «Creo que esto es para usted, señora». María tomó la nota con una sensación de malestar. El camarero se alejó rápidamente, dejándola sola con la nota. Curiosa y un poco aprensiva, María abrió la nota y leyó:
Felicitaciones por ser el único invitado que no debería estar aquí. Disfruta la bebida, ya que es una de nuestras especialidades. El tono sarcástico y el mensaje degradante eran claros. El premio especial fue en realidad un intento de burlarse de ella. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna cara amigable o alguien que pudiera ofrecerle una palabra de apoyo. Pero en lugar de eso, solo se encontró con miradas curiosas e indiferentes. María se sintió humillada y confundida, sin saber qué hacer con la nota y la bebida. El sentimiento de exclusión y ridículo parecía estar alcanzando un nuevo nivel. En un intento por mantener la compostura, María decidió que no dejaría que el incidente arruinara la noche por completo. Dejó la bebida a un lado y decidió concentrarse en la comida. Sin embargo, su experiencia en el buffet estuvo lejos de ser fácil. Mientras comía, otros invitados pasaban a su lado y muchos le lanzaban miradas curiosas y hasta provocativas. La sensación de ser observado como objeto de curiosidad o incluso de entretenimiento para los demás era cada vez más incómoda. María hizo lo posible por ignorar las miradas y los susurros, pero la situación seguía pesando sobre ella. La comida era deliciosa, pero el ambiente que la rodeaba la hacía sentir como si estuviera participando de un espectáculo cruel. El buffet, que debería haber sido un alivio, se convirtió en un escenario más de la humillación que Eduardo había planeado para ella. El incidente con el camarero y la nota solo reforzaron la sensación de que la fiesta no era el lugar al que María pertenecía. La provocación disfrazada de premio fue un cruel recordatorio de que solo estaba allí para servir de contraste a la ostentación de los invitados. La noche estaba resultando ser una prueba difícil para la dignidad y la resistencia de María, y se preguntaba cuánto más podría soportar. Mientras continuaba comiendo, María buscaba pequeñas victorias. Encontró consuelo en el hecho de que mantenía su dignidad a pesar de la situación hostil. La noche aún estaba lejos de terminar y la lucha por encontrarle sentido a la experiencia era constante. El incidente en el buffet había sido uno de los muchos desafíos de esa noche, y María se preguntaba cómo podría aguantar el resto de la fiesta sin perder completamente la esperanza. A medida que avanzaba la noche, María empezó a sentirse cada vez más aislada. El ambiente que lo rodeaba parecía cada vez más hostil y la sensación de malestar era casi palpable. Mientras buscaba un momento de alivio, vio un rincón más privado de la habitación, donde un hombre de aspecto distinguido estaba solo, observando el movimiento con ojo atento. Su presencia parecía menos imponente y más contemplativa en comparación con la ostentación de los demás invitados. María se acercó a ese rincón reservado, atraída por la idea de encontrar a alguien que pudiera ser menos crítico y más amigable. El hombre vestía un traje sencillo pero bien cortado, y su mirada era amable y acogedora. Parecía distante del frenesí del grupo, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. «Buenas noches», dijo María tratando de iniciar una conversación con una sonrisa tímida. «Lo siento si estoy interrumpiendo. Solo necesitaba un lugar tranquilo por un momento». El hombre levantó la vista y le devolvió la sonrisa, con expresión amistosa y comprensiva. «No te preocupes, no estoy ocupado. Siéntete libre de unirte a mí». María se sentó en una de las sillas cercanas y se sintió un poco más relajada al encontrar a alguien que parecía genuinamente interesado en escuchar. «Soy María», dijo, ofreciendo una sonrisa un poco más amplia. «Encantado de conocerte, María. Soy Rafael», respondió el hombre. «¿Te va bien aquí?» María dudó por un momento, pero decidió ser honesta. «No exactamente. La fiesta ha sido un poco difícil para mí. No esperaba que fuera tan complicada». Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante y escuchó con atención. Siempre es así en eventos como este. A veces, las personas pueden ser muy insensibles, especialmente cuando no están acostumbradas a ver a alguien fuera de su círculo social. María apreció la empatía en su voz. «Tienes razón. No puedo entender por qué algunas personas son tan crueles. Siento que me están juzgando en todo momento». Rafael sonrió con un toque de comprensión. Desafortunadamente, en fiestas como esta, el estatus y la apariencia a menudo hablan más que la verdadera esencia de las personas. Pero debes saber que esto no define quién eres. La conversación con Rafael le ofreció a María un bienvenido momento de alivio. Compartió historias sobre eventos sociales a los que había asistido y mencionó cómo el glamour externo a menudo enmascaraba una falta de autenticidad y empatía.
Rafael parecía estar genuinamente interesado en escuchar a María y ofrecerle consejos que fueran más que palabras vacías. Durante la conversación, María se sintió aliviada de encontrar finalmente a alguien que parecía ver más allá de la superficialidad de la fiesta. Rafael habló con una sinceridad que contrastaba marcadamente con el comportamiento de los demás invitados. Habló de valorar la propia dignidad y no permitir que otros definan su valor. Sus palabras fueron un bálsamo para el espíritu herido de María, y ella comenzó a sentirse un poco más fuerte y segura. Mientras hablaban, María notó que Rafael era una presencia tranquila y reconfortante. Parecía genuinamente interesado en su historia y estaba dispuesto a escucharla, algo que rara vez se encontraba en una fiesta llena de ostentación y superficialidad. La conversación se prolongó durante un rato y María se permitió relajarse y reír un poco, algo que parecía casi imposible al comienzo de la velada. Rafael le ofreció una valiosa perspectiva sobre la fiesta y el carácter de las personas que asistían a eventos de lujo. Aunque la noche todavía era larga y los desafíos continuaban, María sintió que ese momento de conexión era un recordatorio de que la bondad y la comprensión todavía tenían un lugar, incluso en medio de la hostilidad. Cuando la conversación llegó a su fin, María se puso de pie con un renovado sentido de esperanza y dignidad. Rafael le deseó buenas noches y le expresó su deseo de que ella encontrara un camino más ligero para el resto del grupo. Cuando María regresó al salón de baile, se sintió un poco más preparada para afrontar lo que quedaba de la noche, impulsada por la perspectiva positiva que Rafael le había ofrecido. Después del momento de alivio que encontró al hablar con Rafael, María comenzó a sentirse un poco más a gusto, al menos temporalmente. Sin embargo, la verdadera prueba de su noche aún estaba por llegar. La presencia de Eduardo, el anfitrión, siempre flotaba sobre la fiesta como una sombra, y María sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo. Eduardo era un hombre de mediana edad, de mirada astuta y una sonrisa que siempre parecía llena de segundas intenciones. Había mantenido la distancia durante gran parte de la noche, pero ahora parecía estar circulando por la habitación, comprobando si su plan de humillación estaba funcionando. Su comportamiento fue calculado, siempre atento a las reacciones de los demás y al impacto de sus acciones. Mientras María observaba, Eduardo se acercó a ella con paso confiado. Al principio se dirigió a ella con cordialidad superficial, como si simplemente estuviera interesado en una conversación informal. «María, ¿no?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo te sientes en mi fiesta?». María se volvió hacia él, tratando de mantener la compostura. «Buenas noches, Eduardo. La fiesta es realmente impresionante», respondió ella, tratando de ser educada y mantener un tono neutral. Eduardo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Me alegra que lo estés disfrutando. Solo quería asegurarme de que te estuvieras divirtiendo. Es un evento importante para mí, y quería asegurarme de que todos se sintieran cómodos». El tono de Eduardo fue cortés, pero María pudo sentir la falta de sinceridad subyacente en sus palabras. Su comportamiento no era más que una tapadera de la verdadera razón por la que estaba allí. Sabía que la intención de Eduardo no era genuina, y que él estaba allí para garantizar que su plan de humillarla fuera un éxito. «Sí, estoy tratando de aprovecharlo al máximo», dijo María, tratando de no dejar escapar la tensión que sentía. «Agradezco la invitación y el esfuerzo que hicieron para organizar todo». Eduardo sonrió con cierta arrogancia. «Siempre es un placer recibir a personas de diferentes orígenes. A veces, eventos como este son una oportunidad para experimentar un poco el otro lado de la vida, ¿no crees?». La elección de palabras de Edward fue una provocación velada, un recordatorio sutil de que veía la presencia de Mary como una forma de entretenimiento para él y sus invitados. El contraste entre la riqueza de su fiesta y la aparente sencillez de María era un punto que parecía deleitarse en resaltar. María luchó por mantener la calma a pesar de su creciente sensación de malestar. «Sin duda es una experiencia única», respondió con una sonrisa forzada. «No tengo muchas oportunidades de participar en eventos como este». Eduardo se inclinó levemente hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. «Bueno, María, siempre es interesante ver cómo reaccionan personas de diferentes orígenes ante entornos tan diferentes. Es un recordatorio de que no importa de dónde venimos, siempre hay un contraste que notar». La conversación continuó con una serie de comentarios y preguntas que parecían tener más que ver con el deseo de Edward de provocar a María que con cualquier interés genuino en su bienestar. Hizo preguntas que revelaban una falta de comprensión y empatía, como si estuviera más interesado en observar sus reacciones que en conocerla.
María intentó mantener su dignidad durante la conversación, pero sentía una creciente sensación de humillación. Eduardo claramente estaba disfrutando la situación y usó su papel de anfitrión como una forma de ejercer su poder e influencia sobre ella. Cada comentario parecía ser una forma de recordarle a María que ella estaba allí como objeto de entretenimiento para él y sus invitados. Cuando finalmente terminó la conversación, María se sintió agotada. Eduardo se despidió con una sonrisa que parecía casi triunfante, y María se retiró al rincón privado donde había hablado con Rafael. Aunque el encuentro con Eduardo fue doloroso, también sirvió como recordatorio de que la noche estuvo lejos de ser solo una prueba de paciencia, sino también una oportunidad para reafirmar su propia dignidad y resiliencia. Mientras intentaba procesar el encuentro, María encontró un nuevo impulso para afrontar el resto de la noche, decidida a no permitir que Eduardo la menospreciara aún más. A medida que avanzaba la fiesta, el ambiente pareció cambiar. La tensión en el aire iba en aumento y María empezó a darse cuenta de que algo estaba por suceder. El creciente murmullo entre los invitados indicaba que un evento especial estaba por comenzar. Eduardo, con su sonrisa de satisfacción, se había retirado a uno de los rincones de la habitación, observando con una mirada que mezclaba anticipación y placer. Se despejó la pista de baile y un grupo de empleados comenzó a preparar el espacio para lo que parecía ser una actuación. Se bajaron las luces y se instaló un pequeño escenario en el centro de la sala. La música de fondo fue interrumpida dando paso a un silencio expectante. Los invitados, ahora claramente ansiosos, comenzaron a reunirse alrededor del escenario, creando un círculo de miradas curiosas. María, que estaba al borde de la pista de baile, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué esperar, pero la expresión de Eduardo sugería que el suceso estaba directamente relacionado con ella. Los invitados comenzaron a susurrar y reír suavemente, y María encontró que la atención se centraba en ella de una manera cada vez más incómoda. Cuando finalmente el escenario estuvo listo, uno de los asistentes de Eduardo se acercó al micrófono. «Damas y caballeros», anunció con voz amplificada. «Estamos por comenzar una actuación muy especial. Eduardo, nuestro presentador, ha preparado algo único para todos nosotros». María sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Eduardo, que ahora estaba de pie, con una mirada de maliciosa satisfacción. Hizo un gesto para entrar a un grupo de personas que, para sorpresa de María, estaban vestidas de manera extravagante, como si estuvieran en un programa de variedades. Parecía que estaban a punto de realizar una serie de actos cómicos. El grupo comenzó a realizar una serie de bailes y acrobacias, pero María pronto se dio cuenta de que la actuación estaba siendo utilizada como una forma de burlarse de ella. Los bailes y bromas tenían una temática que giraba en torno a un invitado inesperado, que estaba fuera de lugar, y las referencias indirectas a María eran claras. Las acrobacias, que se suponía que debían ser impresionantes, a menudo implicaban situaciones absurdas que hacían eco de la idea de que María no pertenecía a ese entorno. Los invitados rieron y aplaudieron, evidentemente encantados por el espectáculo que Eduardo había preparado. Cada acto parecía arrojar una luz más brillante sobre el malestar de María, y ella se encontró en el centro de una humillación pública que era difícil de ignorar. El punto culminante del espectáculo fue cuando los artistas realizaron una actuación en la que una figura central, claramente una representación caricaturizada de María, fue ridiculizada de manera exagerada. Utilizaron ropa y complementos que imitaban la apariencia de María, pero con un enfoque tan estereotipado y cruel que el objetivo de la actuación quedaba más que claro. María fue retratada como una figura cómica e inadecuada, un mero objeto de burla para el entretenimiento de los ricos presentes. A medida que continuaba el espectáculo, María se sentía cada vez más aplastada. La sensación de ser el centro de una broma cruel la dejó devastada. Lo que se suponía que sería una fiesta de celebración se convirtió en un escenario para su humillación pública, y darse cuenta de que Eduardo había planeado todo esto de antemano la hizo sentir aún más traicionada e irrespetada. Intentó mantener la cabeza en alto, pero el dolor y la vergüenza eran intensos. La sonrisa de satisfacción de Eduardo, que observaba la escena con casi evidente placer, pareció ser el último golpe en una noche llena de provocaciones. María sintió que aunque estaba físicamente presente, emocionalmente estaba siendo aplastada por la crueldad de la situación. Cuando finalmente terminó el espectáculo, María se encontró en un estado de agotamiento emocional. Las risas y los aplausos de los invitados todavía resonaban en sus oídos, y trató de recomponerse para afrontar el resto de la noche. El espectáculo había sido una cruel demostración del poder que Eduardo ejercía sobre ella, y María sabía que tendría que encontrar la fuerza dentro de sí misma
para seguir enfrentando el partido, a pesar del abrumador sentimiento de humillación que cargaba. Después del humillante espectáculo, María se retiró a uno de los baños de la mansión, desesperada por un momento de privacidad y alivio. El ambiente lujoso y excesivamente decorado contrastaba marcadamente con el sentimiento de opresión que sentía. En el espejo del baño vio el reflejo de alguien que parecía perdido y demacrado. La sonrisa forzada que intentó mantener durante la fiesta desapareció, reemplazada por una expresión de dolor y frustración. Se acercó al espejo y con un profundo suspiro comenzó a secarse las lágrimas que habían surgido involuntariamente. El elegante vestido que con tanto cuidado había elegido ahora parecía una prisión de tela que la aislaba aún más del resto de invitados. El esfuerzo por encajar y la necesidad de mantener su dignidad en medio del ridículo la habían dejado emocionalmente agotada. Mientras miraba su propio reflejo, María sintió una oleada de autocompasión. ¿Por qué estoy pasando por esto?, murmuró para sí misma. ¿Qué hice para merecer esto? Las palabras resonaron en su interior, un grito silencioso de injusticia e indignación. Comenzó a recordar la invitación de Eduardo, la expresión de su rostro cuando comenzó la humillación y el cruel placer que mostró al ver la reacción de los invitados. Darse cuenta de que la noche había sido orquestada para su malestar fue un duro golpe. María se sentía como un peón en un juego cruel, donde su sufrimiento era el entretenimiento de los demás. El sonido de la fiesta seguía resonando a través de las paredes del baño, un recordatorio constante de que el mundo exterior era indiferente a su estado emocional. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero el deseo de escapar del cruel entorno era fuerte. María estaba luchando por encontrar una manera de volver a ponerse de pie y afrontar el resto de la noche con una apariencia de coraje, a pesar del sentimiento de derrota que la envolvía. Mientras se miraba al espejo, María tomó una decisión. No permitiría que Eduardo y sus invitados la doblegaran por completo. Aunque la noche había sido una dolorosa prueba de resistencia, estaba decidida a no permitir que la crueldad de Eduardo definiera su valor. Con un suspiro resuelto, se secó las últimas lágrimas e hizo un esfuerzo por recuperar la postura y la confianza que le quedaban. Se miró por última vez en el espejo. Se ajustó el vestido y respiró hondo. «Puedo hacer esto», murmuró para sí misma, una silenciosa afirmación de determinación. «Soy más fuerte de lo que piensan». María sabía que, al regresar al salón, tendría que enfrentar no solo las miradas curiosas y los comentarios sutiles, sino también la sensación de ser constantemente evaluada y degradada. Sin embargo, estaba decidida a mantener su dignidad y demostrar que, a pesar de todas las adversidades, no se dejaría vencer. Cuando María salió del baño se sintió un poco más empoderada, aunque todavía cargaba con un peso emocional importante. Cada paso que di hacia el salón fue un acto de valentía, un desafío de reafirmación personal. La noche no había terminado y aunque estaba marcada por el dolor, estaba decidida a afrontar al resto del grupo con inquebrantable dignidad. Al volver a conectarse con el ambiente de la fiesta, María supo que todavía había desafíos por delante, pero la lucha interna que había superado en el baño le dio una nueva perspectiva. Estaba lista para afrontar lo que quedaba de la noche con renovada determinación y una fuerza interior que, aunque debilitada, no había sido completamente derrotada. Cuando María volvió a conectarse con el ambiente de fiesta, el ambiente parecía haber cambiado ligeramente. Aunque las risas y murmullos de los invitados seguían presentes, había una sensación de anticipación en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. María se sintió un poco más tranquila cuando notó que los ojos sobre ella habían disminuido un poco. Quizás la atención de los invitados se estaba dirigiendo a otra cosa. Fue entonces que Eduardo se dirigió al centro del salón, asumiendo una postura que indicaba que una nueva etapa de la fiesta estaba por comenzar. Tenía una sonrisa de satisfacción y una expresión de triunfalismo, como si estuviera a punto de revelar la última pieza de un plan meticulosamente trazado. María sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad mientras observaba los preparativos. Eduardo hizo una señal a uno de los asistentes, quien comenzó a repartir pequeños sobres dorados entre los invitados. El murmullo de emoción creció cuando los invitados comenzaron a abrir sus sobres y revelar lo que había dentro. Parecía que algo especial estaba a punto de anunciarse. Cuando llegó el momento de que Eduardo hiciera el anuncio, pidió la atención de todos con un gesto dramático. «Damas y caballeros», comenzó con un tono lleno de entusiasmo. «Estoy muy feliz de revelarles la sorpresa final de esta noche.
Muchos de ustedes saben que siempre me gusta premiar a aquellos que están dispuestos a arriesgarse y mostrar su verdadera esencia. María, intrigada, observaba atentamente. ¿Cuál podría ser la sorpresa? La tensión era palpable y no pudo evitar preguntarse si esta nueva revelación tendría algún impacto en ella. Eduardo continuó. Como parte de nuestra celebración, anuncio un premio especial para la persona que más se haya destacado en la fiesta. Y para nuestra sorpresa, esa persona es alguien a quien todos subestimamos. Hizo una pausa dramática y todos los ojos se volvieron hacia María. Todo el salón parecía estar esperando ansiosamente la finalización del anuncio. Eduardo, con una sonrisa de satisfacción, extendió la mano y le entregó a María un gran sobre dorado. «María», dijo, con una voz llena de sutil ironía, «este es tu premio». María, perpleja y confundida, aceptó el sobre con sentimientos encontrados. Al abrirlo, encontró una elegante tarjeta con un mensaje escrito en letras doradas. «Felicitaciones por destacarse en la fiesta. Ha sido elegido para recibir una oferta especial. Diríjase a la oficina para obtener más detalles». Los invitados comenzaron a murmurar y mirar a María con una mezcla de curiosidad y sorpresa. El tono de Eduardo parecía una mezcla de sorpresa genuina y provocación velada, y María no podía entender lo que estaba pasando. Caminó hacia la oficina indicada en la tarjeta. Su corazón latía aceleradamente. ¿Cuál podría ser esta oferta especial? ¿Eduardo estaba intentando burlarse de ella una vez más, o había algo genuino detrás de ese gesto? Al entrar a la oficina, María encontró a Eduardo solo, con una expresión que ahora parecía más neutral y menos maliciosa. Le hizo un gesto para que se sentara. «María», comenzó, con un tono que parecía un intento de ser más serio. «No es propio de mí hacer algo así, pero pensé que sería interesante sorprenderte». Comenzó a explicar que en lugar de una humillación planificada, había decidido ofrecerle a María una oportunidad única en la vida. «He decidido que, en lugar de continuar con la broma cruel, te ofreceré un premio real, una oportunidad de demostrar que puedes sobresalir, incluso en circunstancias difíciles». Eduardo luego reveló que el premio consistió en un contrato de consultoría para una de sus empresas filantrópicas. El objetivo era utilizar sus habilidades y perspectivas únicas para contribuir a proyectos sociales que tenían como objetivo ayudar a las comunidades desatendidas. Fue una oferta inesperada y, en cierto modo, una forma de compensar la difícil noche que había enfrentado María. María estaba en shock. La oferta le pareció surrealista y contradictoria con lo que había vivido hasta ahora. La sorpresa inesperada desafió la idea de que la noche había sido solo un espectáculo de crueldad. Si bien la oferta no borró el sufrimiento que había enfrentado, fue un gesto de reconocimiento y una oportunidad que parecía genuinamente valiosa. Eduardo concluyó con una ligera sonrisa. «Espero que vean esto como una oportunidad para pasar página y demostrar su valor de manera positiva. A veces las sorpresas llegan de la forma más inesperada». Mientras María procesaba las palabras y el significado de la oferta, sintió una mezcla de emociones. Hubo una sensación de alivio, una nueva esperanza y una duda persistente sobre las verdaderas intenciones de Eduardo. Sin embargo, estaba decidida a aprovechar esta oportunidad para demostrar que, a pesar de las probabilidades, tenía mucho que ofrecer. La noche había sido una montaña rusa de emociones, pero la sorpresa final trajo un nuevo desafío y la oportunidad de reescribir su propia historia. Y esa fue la historia de hoy, amigos. Esperamos que haya tocado su corazón tanto como tocó el nuestro. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias apasionantes e inspiradoras. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Comenta a continuación qué te pareció la historia y si tienes alguna experiencia similar para compartir. Nos encantó leer cada comentario y conocer tus historias de vida también. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y nunca dejen de creer en el poder de las historias de vida. ¡Hasta luego!